Hola a todos, bienvenidos a la videoconferencia el módulo 1 del primer curso de monitores y entrenadores de natación con aletas nivel 1 de Sport Sub. En esta videoconferencia voy a mencionar algunos aspectos de los más resaltantes de los puntos contenidos en la guía y el material que ya ustedes han visualizado y han podido revisar en nuestra aula virtual. Complementando un poco la información que se encuentra en esta guía con aspectos que también considero que son de interés para quienes nos estamos formando en esta capacitación como monitores y entrenadores de natación con aletas en esta modalidad a distancia. Bien, el módulo 1, la natación con aletas y su técnica. Vamos a hablar sobre la reseña histórica de la natación con aletas, de dónde se origina como actividad el nadar con aletas y como deporte, cuál ha sido su evolución cronológica a lo largo de los años. Y vamos a describir un poco el deporte, definirlo, cuáles son los equipos utilizados, cuáles son las modalidades o técnicas de nado con aletas y pues ahondar un poco sobre los conceptos de técnica y estilo y cuál es la técnica de nado con bialetas, la técnica de nado con monoleta y también vamos a ver un poco cuáles son las categorías y los grupos de edades. Es importante, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con la reseña histórica de la natación con aletas y su evolución como actividad deportiva, que nosotros como monitores y entrenadores de esta disciplina debemos saber un poco de dónde viene, cuál ha sido su evolución hasta ser un deporte competitivo de alta competencia, de alto rendimiento y con competiciones nacionales, internacionales, mundiales, donde se encuentra hoy en día ubicado en el contexto, digamos, del deporte a nivel mundial, a nivel internacional, y cuáles son un poco las expectativas y el futuro que le depara este deporte. Entonces, vemos primero que la natación con aletas es una modalidad de los deportes subacuáticos, de las actividades subacuáticas, que se realiza en piscina o en aguas abiertas y se origina como deporte en Europa del Este durante la década de 1960. Sus inicios se remontan a la época de Leonardo da Vinci, quien diseñó unos primeros modelos de aletas y de snorkels o tubos respiradores en una colección encuadernada de dibujos y escrituras llamada Codex Atlanticus, finales de los años 1400, principios de 1500, y también como actividad humana de los pescadores polinesios, quienes se sumergían para buscar alimento y en el mar y construyeron las primeras aletas con hojas largas para sumergirse debajo del agua. Después como deporte se origina pues, con la invención o la creación de las primeras aletas de goma en 1933 por el capitán Corlieu de Francia. Y pues a partir de allí, el afán del ser humano de buscar ver quién iba más rápido, en este caso dentro del agua, y ya empleando un medio de mayor propulsión, como eran estas aletas, pues se crearon o se aparecieron las primeras competiciones de natación con aletas antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya a finales de los años 50, en 1959, en la primera reunión general de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, la CEMAS, se incluye la natación con aletas como una de sus disciplinas deportivas y desde ese entonces este es el organismo mundial que rige este deporte y así como otras modalidades de las actividades subacuáticas. La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas es el ente que regula todo lo que tiene que ver la actividad competitiva de la natación con aletas en el mundo. Ya entonces empiezan a finales de los años 50, se hace la primera competición en la Unión Soviética, empiezan los primeros campeonatos internacionales en los años 60 y ya para 1972 aparecen las primeras monoaletas en los campeonatos internacionales. En el año 67 aproximadamente aparecen las primeras monoaletas desarrolladas en la Unión Soviética con fines bélicos y pues, simulando el movimiento y el desplazamiento de los mamíferos marinos.
y pues allí es donde, digamos que la natación con aletas se separa y se crea una identidad muy propia como deporte, ya que el empleo de la monoaleta implica una nueva técnica que sería la técnica de ondulación en delfín. Vamos, hasta este momento el uso de las vialetas eh, prácticamente hacía el nado libre, el nado estilo crawl, y pues ya con la inclusión de la monoleta, pues ya esto condiciona a que la patada y el estilo se haga en movimiento delfín con los pies juntos, ¿no? Con los pies en un mismo implemento. Y pues así sigue evolucionando el deporte. En los primeros se hace el primer campeonato mundial ya oficial de las CEMAS en el año 76. En el año 81 se incluyen los Juegos Mundiales en Estados Unidos, que ya son juegos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, lo que le da también un carácter más oficial como deporte a esta disciplina. Y pues así sigue evolucionando durante todos estos años hasta, hasta el año 2007. La natación con aletas no diferenciaba el nado el nado que se realizaba con monoleta y el nado que se realizaba con bialetas. Es decir, se podía competir de forma simultánea con cualquiera de los dos implementos, pero en el año 2007 la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas separa o incluye ya oficialmente las pruebas de bialetas en los campeonatos internacionales. Entonces ya definen a nivel del implemento que se está utilizando, una diferenciación en las pruebas competitivas de esta disciplina. Y así sigue su evolución hasta ser ya en estos últimos años incluida en Juegos de ciclo olímpico a nivel continental, en el caso de América, de Sudamérica, en Juegos Bolivarianos de Playa, en Juegos Bolivarianos tradicionales, que se realizaron ambos eventos en Perú, y en Europa ya tenemos también que la natación con aletas se, se incluye como modalidad en los primeros Juegos Mediterráneos de Playa en Italia de manera oficial y como deporte de exhibición en los primeros Juegos Europeos Olímpicos realizados el año pasado. Es decir, ya es una disciplina que tiene cierto reconocimiento y ha ganado posicionamiento a nivel internacional en competencias importantes de ciclos olímpicos donde van todas las disciplinas, todos los deportes, y de esta forma ha sido esta evolución hasta lo que es hoy en día. La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas organiza campeonatos internacionales a nivel continental, a nivel mundial, las Copas del Mundo, y es un deporte que ha ido creciendo en cada uno de los países y de las regiones en todo el mundo. Cuando vamos a describir la natación con aletas como deporte, este es un deporte que, según el reglamento internacional, se define como la progresión en superficie o debajo del agua por parte del nadador mediante la utilización de una monoaleta o dos aletas, conocidas como bialetas también, con la sola fuerza muscular del deportista y sin ningún otro mecanismo. Este es un deporte cíclico de tiempo y marca, pues cuyo objetivo es cubrir determinadas distancias en el menor tiempo posible. Aunque es un deporte que tiene también pruebas de relevo, es un deporte individual y por las características de su ejecución es un deporte de atlético de medición objetiva, donde el resultado lo determina es el tiempo. No hay otro parámetro de apreciación, sino pues quien lo hace más rápido, quien nada más rápido, quien llega primero es el ganador. En este sentido, existen definidas en el Reglamento Internacional de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 5 técnicas, las cuales son la natación con aletas en superficie, la natación con aletas en apnea, en inmersión, con bialetas y en aguas abiertas. Aquí están las siglas de cada una de esas técnicas. Cuando la vean en algunas competencias, 100 metros SF, ya uno sabe que es superficie, 100, 200 metros BF, bialetas, y así con cada una de las pruebas de acuerdo al tipo de técnica en la que se emplea. En cuanto a los equipos, el equipo más característico de esta modalidad es la monoaleta, como ya vimos, que fue una evolución
a través de los años de utilizar las vialetas o las aletas comunes a esta pieza que básicamente es una aleta que simila de alguna forma la cola de un delfín o un mamífero marino y que en la actualidad posee, digamos, dos diseños bastante definidos, lo que es el diseño clásico los primeros diseños de monoleta o los más estándares que se utilizaron hasta hace algunos años a nivel competitivo, que incluyen una pala que puede ser de fibra de vidrio, y está compuesta por diferentes capas de fibra. De acuerdo al número de capas, esto le va a dar cierta dureza. Mientras más dura, mientras más fibras tiene la aleta, más dura se hace y son empleadas para pruebas más cortas, para pruebas de mayor velocidad, mientras que hay menos capas de fibra, menor dureza, y son empleadas para pruebas de larga distancia, de más larga distancia. El reglamento define unas características de ancho, de largo y de altura para las competencias internacionales. Se compone también de una bota donde van los dos pies, generalmente es de caucho. Y los diseños de nueva generación, que básicamente es lo mismo, una pala de fibra de vidrio, pueden ser también de fibra de carbono, en la bota, pero la bota tiene ahora una diferenciación en cuanto al ángulo donde van los pies, eso lo vamos a ver más adelante, el ángulo de la bota, y incluye también unas especies de alas o recubrimientos de neopreno, lo que le van a dar mayor flotabilidad y van a ayudar también un poco a la fase ascendente de la monoleta. Estos nuevos diseños aparecen a finales de los 90 y se empiezan a ver ya en los campeonatos internacionales y mundiales desde el año 2000 aproximadamente, y pues son los que predominan ya en la actualidad a nivel competitivo. Digamos que las monoletas tienen diferentes dimensiones, modelos y dureza, y estos vienen dados pues, y son utilizados de acuerdo a cada nadador, dependiendo de su edad, su categoría, el nivel competitivo y de manejo de técnica que posean, así como las pruebas en las que van a competir. Tenemos también las vialetas, que es el otro elemento de propulsión, de impulso que se permite en este deporte. Pues como ven, son aletas convencionales, donde va un pie en cada aleta. Existen también diferentes modelos, tamaños, dureza, y bueno, son empleadas no solamente para la natación con aletas, pues, sino también para otras disciplinas subacuáticas. La monoleta también se puede utilizar en pruebas de apnea dinámica, las que utilizan desplazamiento con aletas, dinámicas de profundidad, y las vialetas pues, también son empleadas para otras modalidades, como en los hockey subacuáticos, el rugby subacuático, la pesca submarina, el snorkeling, el buceo con equipo autónomo. Pero bueno, son también uno de los implementos para las pruebas de vialetas. Y a nivel internacional existen 3 marcas homologadas por la Confederación Mundial de Actividad Subacuática para las pruebas de vialeta. Ya vamos a ver cuando hablemos un poco de la técnica y las pruebas que se realizan con vialetas, cuáles son las características también de estas vialetas y por qué en la actualidad solamente hay algunas marcas y algunos modelos que diferencian la condición, pues la participación en competencias internacionales en estas pruebas de vialeta. Y bueno, tenemos también el equipo de respiración para las pruebas de inmersión. También vamos a ver un poco cuál es su función. Sí, básicamente es un cilindro de aire comprimido, donde hay un regulador similar al sistema de respiración para buceo autónomo. Y tenemos los snorkel o tubo respirador, que su función es que en las pruebas que se realizan en superficie, la persona no tenga que sacar la cara del agua para respirar. También el snorkel, el tubo respirador, tiene diferentes modelos, diferentes tipos de diseño, y dependiendo del tipo de prueba en la que se va a competir. Aquí tenemos un snorkel clásico, es para la mayoría de las pruebas se utiliza con esta forma. Hay un snorkel como para aguas abiertas, que tiene una cierta curvatura para permitir que no entre oleaje cuando se está nadando
en el mar, y un snorkel sprint más recto que, de acuerdo a la posición de la cabeza en esta prueba, permite a los deportistas realizar una mejor técnica y principalmente cubrir con el requerimiento de que se utilice el snorkel en la prueba de superficie, y ya vamos a ver también un poco ese aspecto. También tenemos otros equipos utilizados, auxiliares, como sujetadores para las vialetas, punteras de neopreno que de acuerdo al reglamento se permiten. No se permiten utilizar estos botines completos que se utilizan también para buceo. Está permitido el uso de máscaras o lentes de natación, y hay una reglamentación específica también para lo que son los trajes de baño de competición, que también ustedes lo pueden ver en los reglamentos. Les voy a compartir ahora acá. Vamos a ver un poco dónde ustedes pueden ubicar en el aula virtual del curso. Voy a buscar acá dónde está el aula virtual. Aquí estamos. En, en el módulo 1, natación con letras y sus técnicas, ustedes van a ver acá en el material de apoyo, en los enlaces de interés. Aquí está el primer enlace que ustedes van a ver, es el nuevo reglamento, listado de vialetas y trajes de baño homologados por SEMAS para natación con aletas 2016. Eso fue un artículo que publicamos en sportalsub.net en enero de este año, y donde aquí ustedes van a conseguir un poco la reglamentación que está vigente desde este año 2006, y aquí está el reglamento de natación con aletas en español de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, vigente desde enero del 2001, y donde ustedes pueden también complementar allí un poco toda esta información en cuanto a los equipos. Aquí están las medidas de las monoaletas permitidas para las pruebas de superficie. Aquí también están las medidas de las vialetas para la homologación de las marcas a nivel internacional, de las que a nivel nacional cada país puede adoptar para sus competencias nacionales. También las medidas del tubo respirador, el snorkel, la indumentaria de competición, y básicamente cuáles son las competiciones internacionales que realiza la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, los programas de los campeonatos internacionales y todas las modificaciones que se han venido haciendo a través de estos años del reglamento. Aquí está, pueden conocer pues allí toda la especificación de aguas abiertas, etcétera, y pues es importante que ustedes manejen esta información. Como ya les dije, está en enlaces de interés de nuestra aula virtual del módulo 1, y pues allí van a conseguir este artículo donde está un poco la reseña, y también están los listados de trajes de baño vigentes para este año, que probablemente ya el año que viene también hayan algunas modificaciones. Entonces, por un momento por acá. Ok, seguimos acá entonces con nuestra presentación. Y vamos a hablar ahora sobre cuáles son las modalidades de nado con aletas en cuanto a lo que define el reglamento y en cuanto a sus características técnicas. Y pues tenemos que la primera modalidad que vamos a estudiar o mencionar es la natación con aletas en superficie. Es importante de comentarles que esta modalidad es un estilo de nado libre. Es decir, la modalidad en superficie no necesariamente se realiza con monoaleta. Se permite utilizar bialetas sin ningún tipo de distinción. Es decir, puedes competir con monoaleta o con bialetas de cualquier medida, de cualquier tamaño, de cualquier dimensión. En cuanto a las bialetas, las monoaletas sí deben tener un cierto, si tienes unas medidas máximas, las cuales son permitidas para las competiciones, pero en la natación con aleta superficie, el estilo de nado es libre y se pueden utilizar monoletas o bialetas. Esto a nivel de reglamento, al nivel del reglamento. Sin embargo, cuando hablamos de natación con aleta superficie, y ya lo vemos dentro de un contexto competitivo,
y sobre todo a nivel internacional, en estas competencias básicamente predomina el uso de la monoleta. Es decir, no es obligatorio usar monoleta, pero en todas las competiciones de superficie, eh, en el caso de piscina, estamos hablando ahora de natación con aleta en superficie, viendo lo que son las pruebas que se hacen en piscina, se realizan con monoleta. La monoleta es lo que predomina aquí y obviamente el uso de la monoleta, como ya veíamos, condiciona el estilo de nado, que debe ser un nado en delfín, en estilo delfín. Pudiese permitirse que se utilice la monoleta y se pueden emplear los brazos también como propulsión, una especie de brazada. Sin embargo, pues técnicamente ya vamos a ver, no es lo más recomendable. En algunas pruebas pudiese verse un deportista que empieza a hacer una prueba con monoleta en superficie, con la posición, con los brazos al frente en posición de flecha, y por cansancio o por falta de dominio técnico, en el tramo final, por ejemplo, pudiese utilizar una brazada. Eso está permitido. Sin embargo, técnicamente no es lo más recomendable, pues, y lo que se busca y debemos buscar nosotros como monitores, como entrenadores, es el desarrollo de la técnica de superficie sin tener que emplear los brazos como medio de propulsión. Entonces, la monoleta es predominante. El uso del tubo respirador o snorkel es obligatorio en todas las pruebas de superficie. Esto para diferenciar también las pruebas que se realizan en, en apnea. Y lo importante también del estilo superficie es que una parte del cuerpo siempre debe ser visible desde la superficie del agua por parte de los jueces que están monitoreando o evaluando la prueba. Eh, el hecho de que el deportista vaya en superficie quiere decir que tanto el cuerpo o una parte del equipo, o sea, puede ser el snorkel o la monoaleta, sean visibles por la superficie del agua. Vamos a ver aquí, ustedes también van a tener allí en el aula virtual, tenemos el, tenemos acá entre los recursos los videos de las modalidades. Aquí van a conseguir los videos de la natación con aletas en superficie, en apnea, en inmersión con equipo respirador y con vialeta. Tenemos, bueno, aparte de los 15 metros de apnea o subacuáticos en la salida y en cada vuelta, se permite también en cada vuelta un máximo de 15 metros. Hay pruebas individuales de 50, 100, 200, 400, 800 y 1500 metros, así como relevos de 4 por 100 metros en esta modalidad de natación con aletas en superficie. Entonces ya saben que es una modalidad donde se puede utilizar monoleta o vialetas, las vialetas sin restricción. El estilo de nado es libre, pero predominantemente y a nivel internacional, las pruebas de superficie son las que característicamente pues, se utiliza la monoaleta y el tubo respirador. Tenemos también la prueba de apnea, natación con aletas de apnea, en donde el deportista realiza todo el recorrido sin respirar. Aquí pues el objetivo también es realizar lo más rápido posible. Hay una distancia máxima para esta prueba, solamente se realiza en piscina hasta 50 metros para atletas mayores de 14 años y se realizan pruebas de 25 metros para deportistas de 12 y 13 años. No hay competiciones de apnea para categorías menores, también lo vamos a ver un poco en el tema de los grupos de edades, cuáles son las limitaciones para cada una de las edades en cuanto al tipo de prueba y distancia que pueden realizar. Y generalmente no se hacen relevos de 4 por 50 metros en apnea en competiciones internacionales, sino a nivel de competiciones nacionales en algunos países se realiza esta modalidad. En la natación con aletas en apnea, también el estilo de nado es libre, pero obviamente también predomina la monoaleta, el estilo de nado en delfín y principalmente las vías aéreas y la cara del nadador debe estar sumergido durante todo el recorrido. Y la prueba debe ejecutarse totalmente sin respirar y termina cuando el deportista ya hace su salida desde
desde el partidor, desde el taco de salida, como lo llamen en cada uno de sus países, y termina pues tocando la pared. Es importante que primero el deportista toque el otro extremo de la pared y después salga a respirar, ya que si no sería descalificado. Vamos a mostrarles entonces por acá. Bueno, ahí tienen también, van a tener también en el aula virtual, tienen el enlace a una prueba de apnea. Vamos a colocarla por aquí. Disculpa que salto de la presentación al aula virtual, pero no, así también ustedes pueden irlo consultando. Y tenemos ahora las pruebas de inmersión con equipo respirador, en donde se utiliza el equipo auxiliar para respirar, la escafandra, botella, cilindro o tanque de aire comprimido y el regulador. Este cilindro solo está permitido llenarlo con aire, o sea, aire normal, a presión, sin enriquecimiento de oxígeno. Existen pruebas individuales de 100 y 400 metros y no existen pruebas de relevo. Es una modalidad muy característica de este deporte, bien llamativa, ya que pues aquí sí todo el recorrido se realiza también así como la apnea, pero la apnea son 50 metros nada más. En inmersión tenemos 400 y 100 metros y 400 metros, no hay relevo, y se realizan toda la prueba también sumergido completamente el deportista. Aquí tenemos también el video de la prueba de inmersión. Tenemos también acá otra modalidad de nado con aletas, ya serían las pruebas de natación con aletas, con bialetas, que el reglamento define como nado a crawl sobre el pecho con brazada y patada alterna. En esta modalidad de bialetas, el estilo de ondulación o con patada de delfín y la inmersión en apnea solamente se pueden realizar en los 15 metros en la salida y después de cada vuelta. Como les comentaba antes, para esta modalidad solo están permitidas a nivel internacional bialetas certificadas por la Confederación Mundial de Actividad Subacuática, cuyas características principales son la disponibilidad en el mercado, que sean accesibles de alguna forma en diferentes países, y así como que también tienen un tamaño máximo y un material específico que ustedes lo pueden ver en el reglamento internacional. Las pruebas de vialeta solamente a nivel competitivo, a nivel mundial, se realizan 50, 100, 200 metros, y en algunos países y algunas competiciones también se pueden realizar relevos 4 por 50 metros o incluso hasta 4 por 100 metros con vialeta. El estilo de nado de vialeta es, como ya lo comentaba, un estilo de nado crawl, y pues básicamente se asemeja mucho al nado estilo crawl en natación convencional, pero obviamente con las características de equipamiento que tenemos para esta modalidad, porque son las vialetas y el snorkel o el tubo respirado. Este video corresponde al Campeonato de Asia del año pasado, el 2015, al final de 200 metros con vialetas. Y pues ustedes ven que es la misma técnica de natación estilo crawl, utilizando la brazada, utilizando la patada alterna, pero en este caso pues, el snorkel o tubo respirador es obligatorio también para las pruebas de vialeta, y de esta forma se realiza todo el desempeño de la prueba de alguna forma de manera subacuática, porque el nadador no tiene que sacar su cara, sus vías aéreas para respirar. Entonces es importante definir también que la natación con aletas es un deporte subacuático. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de su estructura organizativa está regido por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, y porque a pesar de que tiene pruebas en donde la ejecución de la técnica o el desplazamiento del deportista sea en la superficie del agua, como lo vemos acá con las vialetas, la cara y las vías aéreas del nadador, nariz y boca, se encuentran siempre dentro del agua, sumergidas, y nos ayudamos para respirar
en este caso de vialetas o las pruebas de superficie con monoleta con el tubo respirador o el snorkel, y pues las otras pruebas que se realizan completamente sumergido, como las pruebas de apnea e inmersión, pues en donde ya así todo el recorrido, la mayor parte del recorrido, se realiza completamente sumergido, a excepción de la salida y de las vueltas. Y finalmente tenemos las pruebas de natación con aletas en aguas abiertas, donde se puede realizar en ríos, lagos o mar, donde también está permitido el uso de monoleta o vialetas. El tubo respirador o snorkel es obligatorio y no está permitido en ningún momento el nado en apnea, a diferencia de las pruebas de piscina, donde puedes hacer apnea en la salida, en las vueltas, en las pruebas de aguas abiertas, todo el recorrido, desde la salida hasta la llegada, debe ser ejecutado en superficie, tanto con vialetas como con monoleta. En esta modalidad, el recorrido está delimitado por boyas y se pueden realizar a nivel competitivo, a nivel de campeonatos mundiales. Hay pruebas individuales de 6.000 metros o menos. Las Copas del Mundo se nadan 4.000 metros. Y hay relevos también de 4 por 2.000 metros mixtos, que son conformados por 2 hombres y 2 mujeres. En las pruebas de aguas abiertas, el estilo, la técnica, pues es en superficie, y aquí en esta prueba, pues los atletas pueden sacar la cara para respirar, perdón, pueden sacar la cara para orientarse durante las boyas, pero la respiración debe ser también siempre con el tubo respirador. Repito, en las pruebas de aguas abiertas son unas pruebas donde el deportista va respirando con su tubo respirador, su snorkel, y pues obviamente para orientarse se permite sacar la cara para visualizar el recorrido delimitado por las boyas. En estas competencias de natación con aletas en aguas abiertas generalmente se practican en zonas, en playas, en lagos, incluso en ríos, donde la corriente no sea un factor determinante para la ejecución del recorrido, es decir, donde sea poca la corriente, donde sea digamos que una superficie con poco oleaje, de manera que sea más o menos controlado, ya que el nadar con monoletas, cuando hay mucho oleaje, mucha corriente, se hace bastante complicado. Aquí estamos viendo un video de unas competiciones de natación con aletas, el campeonato italiano de natación con aletas aguas abiertas, o le llaman también larga distancia o gran fondo, donde ustedes ven que se puede competir con vialetas o con monoaletas. Si las competencias denominan abiertas, pues, natación con aletas aguas abiertas, es permitido a cualquiera de estos dos equipos. Pero si se definen que es una competencia de aguas abiertas con vialetas específicamente, ya entonces regiría la implementación de vialetas con estas vialetas certificadas, o si se diferencia que la competencia de aguas abiertas va a tener clasificaciones para los competidores que nadan con vialeta o con monoleta de manera separada. Generalmente se hacen competiciones abiertas. Vean acá también un aspecto característico, es que en las pruebas de aguas abiertas llevan los deportistas un número, su número de competidor en el snorkel, además de los brazos, de la señalización para la visualización de los jueces, pero se coloca el número de competidor, va adherido al snorkel, y aquí ven un recorrido donde están ciertas boyas, y pues así como las pruebas de piscina, pues la natación con aletas se puede realizar también en aguas abiertas. Voy a dar por concluida este primer video de esta conferencia del módulo 1, de lo que es la natación con aletas y su técnica, hasta acá, hasta lo que son las modalidades. Voy a grabar ahora la parte número 2,
que vamos ya a hablar específicamente ya de lo que es la técnica de nado, tanto con bialetas como con monoaletas. Así que espero que haya sido de su agrado esta primera videoconferencia y vamos entonces a colocar ahora el video número 2 de este módulo 1 y pues cualquier pregunta, comentario que tengan, duda, pueden también hacerla a través de los foros de consulta que está abierto y en el próximo video pues voy a tratar de responder algunas cosas que no hayan sido respondidas hasta ahora, pero pueden ustedes seguir colocando sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en cuanto al material que estamos presentando en este curso. Y pues entonces nos vemos en la próxima, este próximo video que vamos a colocar, el módulo 1, sería una parte 2 de la natación con aletas y su técnica. Ya nos vemos.